Quiero llevarlos otra vez, por favor, al libro de los Hechos, libro escrito por Lucas, libro que fue escrito por este hombre, este abogado, médico. Los comentaristas no terminan de ponerse de acuerdo si era realmente un médico o era también, aparte de médico, un abogado. Esa es la razón tal vez por la que le permitieron a Lucas estar hasta el último momento, hasta el minuto cero de la vida del apóstol Pablo, hasta el momento del martirio, como era, digamos, entre comillas, su abogado. Y el libro de los Hechos fue escrito, igual que el Evangelio de según San Lucas, a un señor llamado Teófilo, cuyo nombre significa amado por Dios. Teófilo, amado por Dios, o el que ama a Dios también. Se cree que en un principio era un solo tomo, no es como en nuestra Biblia, que tenemos el Evangelio por un lado y el libro de los Hechos por otra parte, sino que era, digamos, como un solo tomo que empieza hablándonos acerca de la vida de Jesús, todos sus milagros o parte de sus milagros, sus mensajes, sus enseñanzas, su ejemplo, su ministerio. Y después la otra parte del libro, el libro de los Hechos, nos cuenta lo que los discípulos de Cristo comenzaron a hacer una vez que el Señor ya no estaba, bueno, no me malinterpreten, no estaba físicamente, ¿no?, visiblemente con sus discípulos, aunque sabemos que el Señor siempre está con ellos y siempre estará con nosotros, ¿verdad? Pero de otra forma, ya había ascendido, había vuelto a la presencia del Padre. Y entonces podremos decir que la primera parte del libro es lo que Cristo personalmente hizo y la segunda parte del libro es lo que Cristo siguió haciendo, pero a través de sus discípulos. No todos los discípulos son mencionados en el libro de los Hechos, no todo lo que hicieron se escribió. El libro de los Hechos es un pequeño resumen. El libro de los Hechos, de hecho, está todavía inconcluso, no está terminado, porque todavía el Señor sigue haciendo cosas a través de sus discípulos, a través de sus hijos, en todas partes del mundo. Pero el libro de los Hechos comienza diciéndonos que después del largo ministerio del Señor Jesucristo, quedaron aproximadamente unas 120 personas fieles en un lugar que se llama el Aposento Alto. Yo particularmente creo, mi opinión particular es que eso que llaman el Aposento Alto no era una casa particular, sino era el mismo templo de Jerusalén, porque era la casa alta, y la casa más alta y más importante de Jerusalén era el mismísimo templo. Y era allí donde ellos estaban orando, y era allí donde estaban esperando la promesa del Padre, que ya había sido profetizada por boca y por la pluma del profeta Joel en su libro. Y era allí donde había miles y miles de personas que habían venido de todas partes del mundo a celebrar una fiesta muy, muy importante, que era la fiesta de Shavuot. Nosotros la conocemos o la llamamos por el nombre de Pentecostés. Una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. Así que Cristo había muerto el día de la Pascua, estuvo sepultado, resucitó al tercer día, está durante 40 días con sus discípulos, y 50 días después venía una fiesta muy bonita, una fiesta muy importante, que es la fiesta de las semanas. Shavuot es semana, Shavuot es semanas. Nosotros la conocemos como la fiesta de Pentecostés. ¿Qué es lo que celebraban los judíos? ¿Qué es lo que hasta el día de hoy celebran los judíos cuando llega esa fiesta? Hombre, efectivamente, evidentemente ellos no celebran el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, porque discúlpeme, muchos de ellos no creen en eso, solamente aceptan lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que celebran? Bueno, celebran que 50 días después de haber celebrado la Pascua en Egipto, ellos se encuentran en pleno desierto, a las faldas del monte Sinaí, y entonces el Señor les da un regalo espectacular, parte de ese regalo escrito por su propia mano, y es nada más y nada menos que la ley o la Torá, ¿vale? Entonces ellos recuerdan 50 días después de la Pascua que recibieron del cielo, de la presencia del Señor, la palabra del Señor, lo que tenemos en nuestra Biblia, gracias al Señor, en esos primeros 5 libros de la Biblia, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es lo que ellos celebran. El libro sigue hablando acerca de que cuando llegó ese día tan importante de la fiesta de Pentecostés, estaban orando tranquilamente y de repente, así, sin esperarlo, pasó algo que nunca en la historia había sucedido. Ellos comenzaron a recibir un poder, una capacitación sobrenatural realmente espectacular, pero no sobre 4 o 5 y los demás mirando, sino que todo el grupo, los 120 que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, todo dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a hablar en idiomas que ellos nunca habían aprendido, porque si habían aprendido ya no era un don, sino era simplemente una habilidad natural, como la persona que aprende a hablar alemán, inglés, hebreo, arameo, chino, lo que sea.
Ellos comienzan a hablar idiomas que nunca en su vida habían aprendido. Y muchas personas que estaban allí en aquellos días, los peregrinos que habían venido de todas partes del mundo, como era la obligación de ir a Jerusalén a celebrar dicha Pascua, pues se quedaron sorprendidos de que aquellas personas, que la inmensa mayoría de ellos eran galileos, eran de la parte más, entre comillas, inculta de Israel, la mayoría de ellos eran pescadores, ninguno de ellos era religioso, profesional de la religión, como eran los fariseos, los saduceos o los escribas, pues se quedan realmente sorprendidos porque ellos entienden lo que esos hombres y mujeres están hablando. Dice que les oían hablar las maravillas de Dios. Sus corazones fueron conmovidos, impactados, porque les entendían perfectamente lo que estaban hablando. Repito, ellos no sabían lo que estaban diciendo. Algunos, no sé, hablarían en latín, otros hablarían en, no sé, en cualquier otro idioma de la época. Y las personas que estaban allí fueron tremendamente impactadas por aquella experiencia que aquellas 120 personas estaban teniendo. Sin lugar a dudas, si estudiamos el tema en profundidad, nos vamos a dar cuenta de que hay un antes y un después en ese pequeño grupo de personas. Eso es evidente, no hay que ser muy listo para darnos cuenta que los que entraron allí, cuando salieron, eran personas completamente diferentes. El mismísimo Pedro, persona que había negado al Señor porque no tenía el valor, el coraje de decir, sí, yo soy uno de los discípulos de Cristo, es el primero que se pone de pie en el día de Pentecostés y dice, vengan para acá, que nosotros no estamos ebrios, sabemos hasta la hora que es. Y lo que está pasando aquí es el cumplimiento de una palabra profética que lleva más de 800 años esperando cumplirse. A través de la pluma, a través del ministerio de Joel, esta experiencia que hoy estamos teniendo nosotros, esto tiene un fundamento bíblico, esto no es un disparate, no hemos perdido el control, no nos hemos vuelto locos, sino que esto es lo que esto que estáis viendo ustedes, pues esto es lo que dijo el profeta Joel cuando dijo que en los postreros días, en los últimos tiempos, el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y esto es lo que está sucediendo. Y a continuación él da un testimonio, él da un mensaje, una enseñanza, una aplicación de todo lo que le ocurrió a la vida de Jesús. Y al final del discurso, al final del mensaje, cuando la audiencia entiende que crucificaron, que mataron, que rechazaron nada más y nada menos que al Mesías, dice que se compungieron de corazón. Y dijeron, bueno, si ahora hemos matado al Mesías, si lo hemos rechazado, ahora ¿qué podemos hacer para que el Señor nos perdone? Y Pedro los llama al arrepentimiento y le dice, lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados. Aprovechen la oportunidad, bautícense y también ustedes tendrán esta misma experiencia que nosotros hemos tenido en esta mañana. Y dice que aquel día 3.000 personas, perdonen, pero en aquel tiempo solamente se contaban los varones, seguramente habría muchos más, un montón de mujeres, familias enteras, pero 3.000 hombres decidieron ese día pasar por las aguas, confesando públicamente al Señor Jesucristo, y así empezó lo que llamamos la iglesia. Así empezó lo que llamamos el cuerpo de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Días más tarde vuelven otra vez a suceder milagros y maravillas y prodigios, a pesar de que había persecución, a pesar de que había amenazas, a pesar de que había prohibición bajo pena de muerte y cárcel, de que no podían seguir predicando, ni siquiera orar por los enfermos. Ahora no 3.000, ahora 5.000 personas se añaden a la iglesia y aquello es algo imparable, aquello no se puede parar bajo ningún concepto. Pero lo que quiero destacar en esta tarde, que todos los que se convirtieron en el día de Pentecostés, todos los que se convirtieron posterior al día de Pentecostés, todos los que estaban en el aposento alto, todos tenían una misma nacionalidad, todos eran judíos. No eran paganos, aún no se habían convertido gentiles, eso vendría tiempo más tarde, sobre todo a través del ministerio del apóstol Pablo. Así que todos los que estaban allí aceptaron a Jesús como el Mesías, pero sus costumbres, sus tradiciones, sus fiestas, su forma de pensar, su filosofía de vida, era una filosofía de vida puramente judía. Por lo tanto, ellos tenían unas normas antes de convertirse, si me permiten utilizar el término, que siguieron viviendo y siguieron practicando después de convertirse. Y una de las costumbres que tenían los judíos practicantes hasta el día de hoy era orar 3 veces al día. Ustedes, por ejemplo, pueden ver que Daniel en Babilonia, cuando estaba en el cautiverio, como buen judío, él lo primero que hacía a la mañana era levantarse y orar.
y orar una serie de salmos y una serie de palabras que se oraban en la primera oración de la mañana, que recibe el nombre de Shaharit. Es a las 7 de la mañana cuando se hace esa oración. Era el primer sacrificio que se hacía en el templo. A las 7 de la mañana, hubiera o no personas que fueran a adorar o sacrificar algo al Señor, los sacerdotes presentaban un cordero, un sacrificio por toda la nación, todos los días a las 7 de la mañana. Ahora ustedes pueden entender por qué a veces los horarios, por qué a veces los días son mencionados en la Biblia, porque nos damos cuenta de que Jesús, entre comillas, casualmente, también fue crucificado a la misma hora que se hacía Shaharit, a la misma hora que se hacía el sacrificio en el templo, a las 7 de la mañana. Y luego había una oración por la tarde, que era una oración que se llamaba Minjá, que ahora vamos a analizarle, a ver qué significa eso, y se hacía otro sacrificio, que era a las 3 de la tarde. Y Jesús murió a las 3 de la tarde. Y después había una última oración, que se hacía a la noche, y así ya se concluía el día. Así que todos los días había esas 3 oraciones, por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Dónde se hacían esas oraciones? En el templo de Jerusalén. Claro, a menos que estuvieras lejos, a menos que estuvieras fuera de la ciudad de Jerusalén, orabas en tu propia casa. Pero si vivías en un radio cercano a la ciudad de Jerusalén, iban todas las personas al templo a la mañana, a la tarde y a la noche. Y ustedes pueden ver hoy en día, en ese muro, en esa pared, que vulgarmente la gente la conoce como el famoso templo, muro de Jerusalén, el Cótel, pues la gente va por la mañana, la gente va al mediodía y la gente va por la noche, como iban los judíos hace cientos o miles de años atrás a orar y también a presentar sus sacrificios. Pero como hoy no hay templo, no se pueden presentar sacrificios, pero las oraciones se siguen haciendo a las mismas horas, 7 de la mañana, 3 de la tarde y antes prácticamente después de la caída del sol. Ahora, teniendo esta información, volvemos a leer Hechos capítulo 3 a partir del versículo 1 y ahora van a entender mucho mejor lo que ahí está pasando. Porque dice textualmente ese capítulo así, que Pedro y Juan, es curioso que no habla de Santiago, no habla de Tomás, no habla de otros, sino curiosamente menciona estos dos. ¿Dónde estaban los demás? No lo sé. Tal vez ya habían llegado al templo o tal vez estaban a punto de llegar, no lo sabemos. Pero los protagonistas, por lo menos al principio de la historia, son Pedro y Juan. Dice que juntos, unidos, unánimes, en un mismo sentir, van al templo. Aún estaba el templo en pie, aún no había sido destruido. Fue destruido en el año 70, recuerden, en el año 70 después de Cristo. El emperador Vespasiano manda a su hijo Tito, que después sería otro emperador famoso de Roma, y destruye el templo de Jerusalén. Lo saquea y con todas las riquezas del templo se las lleva a Roma y construye otro templo, pero en vez de un templo a la vida, un templo a la muerte, que todavía está en pie. El famoso, ¿cómo se llama? El circo ese grande que hay en Roma. El Coliseo romano fue construido con todas las riquezas que trajeron del templo de Jerusalén. Y cuando vas por Roma te encuentras el famoso arco de Tito, el arco del triunfo de Tito, y puedes ver que llevan la menorá y llevan muchos tesoros que robaron en el templo de Jerusalén en el año 70. Pero cuando Pedro y Juan subían juntos al templo a orar, el templo evidentemente aún no había sido destruido, todavía faltaban algunos años. Dice que subieron a la hora 9. Ahora, para entender esto del horario es muy fácil. Vamos a poner unas pequeñas frases, unas pequeñas palabras, para que a partir de hoy, cada vez que ustedes lean los evangelios o cualquier parte de la Biblia, ustedes sepan cómo saber a qué hora se está refiriendo. Tienen que partir de la base de que los judíos consideraban el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso era para un judío el día. Jesús dijo en cierta ocasión, te puede llamar la atención porque nosotros no contamos el tiempo así, pero hay que ceñirse al modelo bíblico. Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Se acuerdan la frase de Jesús? ¿No tiene el día 12 horas? Bueno, tiene 24, pero Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Porque ellos contaban desde la salida del sol, 6 de la mañana, hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Y en esa franja de 12 horas, de 6 a 6, ellos iban dividiendo el tiempo. Entonces, lo que usted tiene que darse cuenta es que, por ejemplo, cuando dice la hora tercera, súmele 3 a las 6 y son las 9 de la mañana. Así que la hora tercera es 3 horas después de las 6, son las 9. Cuando dice la hora sexta, súmele 6 a las 6 de la mañana y le da
Las 12 ¿de qué? Del mediodía. La hora novena, súmele a 6, 9 y le da las 3 de la tarde. Entonces, ¿a qué hora subían Pedro y Juan a orar? Vamos a leerlo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde, la hora de la minjá, la hora del sacrificio de la tarde y la hora de la oración, realmente después del mediodía. Por eso, si usted lee el Nuevo Testamento en hebreo, no dice, como en nuestra versión castellana, que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, sino que dice, en hebreo, dice que Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración de la minjá, que era a las 3 de la tarde. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos subían al templo a orar a las 3 de la tarde, como estaba establecido. Muy bien, versículo 2. Era traído, ahora entra un tercer personaje, que no sabemos cómo se llamaba, pero dice la Biblia que era traído, luego no podía venir por sí mismo. Y lo traían 1, 2, 3 personas, no sabemos. Hay otro personaje en la Biblia que dice que era llevado por 4 amigos, ¿se acuerdan? Porque era paralítico. Este no era paralítico, era cojo, pero se ve que su cojera era tan terrible que no podía caminar y lo tenían que llevar. Era un hombre cojo de nacimiento. Ahora, las enfermedades que en la Biblia son de nacimiento se recalcan mucho porque para el judío cuando una persona nacía enferma, eso era una maldición que se había heredado de los antepasados. ¿Por qué dice que era un hombre cojo de nacimiento? ¿Por qué no dice simplemente que era un cojo? Porque está destacando el hecho de que este hombre, en la mentalidad de la época, era un hombre que vivía bajo una maldición hereditaria. Igual que en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, ¿recuerdan? Dice que había un ciego de nacimiento. No siempre dice eso la Escritura, porque no todo el mundo nació ciego. Había gente que había visto durante un tiempo. Hay personajes en la Biblia, por ejemplo Isaac, ¿se acuerdan? El patriarca Isaac, él vio perfectamente durante años, pero él pierde la vista. Y ahí se aprovechó, ¿se acuerdan? Jacob para engañar a su padre, etcétera. Pero el que nacía cojo, el que nacía ciego, el que nacía mudo, el que nacía con una enfermedad, era, por así decirlo, doblemente enfermo. ¿Por qué? Porque se consideraba que algo habían hecho sus padres, o sus abuelos, o sus antepasados, para que ese niño o esa niña que nacía ciego, cojo, mudo, paralítico, lo que fuera, naciera de esa manera. Era como una especie de castigo. Ahora pueden ustedes entender por qué los discípulos cuando ven al ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, le preguntan al Señor algo extraño para ti y para mí, pero no para ellos. Porque ellos dicen, Señor, este hombre es ciego, y es ciego desde el vientre de su madre, desde niño, nunca ha podido ver. ¿Quién pecó, Señor? ¿Quién pecó? ¿Él? ¿Sus padres? Y el Señor desmantela este argumento. El Señor rompe con esta filosofía de vida totalmente antibíblica y el Señor le dice, ni él ni sus padres, sino que este hombre ha nacido ciego para que la gloria de Dios se pueda manifestar en él. Pero fíjense cómo destaca el hecho de que es un cojo de nacimiento, siempre fue así, no es que estuvo caminando un tiempo bien y de repente, no, siempre lo fue, cojo de nacimiento. Y lo tenían que poner a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. No podía entrar. Tal vez te has preguntado, bueno, ¿y por qué no lo llevaban dentro del templo? Y escuchaba lo que llamamos nosotros vulgarmente el culto. Es que no podía entrar porque cualquier persona con defectos físicos tenía totalmente prohibida la entrada. Un sacerdote, siendo sacerdote de la tribu de Leví, que tuviera un defecto físico, no podía entrar a la presencia de Dios. Si fuera cojo, mudo, ciego, paralítico o una lista enorme de enfermedades que menciona la Biblia, aunque fueran sacerdotes, aunque fueran buenas personas, los defectos físicos le impedían a las personas poder entrar. Por lo tanto, este hombre nunca, jamás en su vida iba a poder entrar ni siquiera al atrio, porque estaba bajo la maldición de esta enfermedad, era como un pecado hereditario en forma de enfermedad, y este hombre era, permítame, un pobre desgraciado,
un hombre que nunca iba a poder llegar a la presencia de Dios, un hombre que dependía de la ayuda o del apoyo de amigos o de familiares para poderlo llevar al templo, un hombre que jamás en la vida iba a tener la opción de cambiar. Ponte en el lugar de este pobre hombre. Vivía de lo que le daban. Un día recogería más, un día recogería menos. Cuando había fiestas, como fiesta de la Pascua, Pentecostés o los tabernáculos, que Jerusalén estaba así y subían miles y miles de personas, bueno, podía ser que se llevara un buen dinero en limosnas y en dinero que le daban, pero había días en los que a lo mejor subían pocas personas al templo, pero él vivía de eso. No había ningún tipo de ayuda, no había ningún tipo de respaldo social. Era una persona que era un auténtico mendigo. Y si no lo llevaban, pues imagínate, peor todavía. Ahora, no sé si os habéis dado cuenta que dice que lo llevaban y lo ponían a la puerta del templo. ¿Por qué no lo llevaron, por ejemplo, a un lugar que estaba muy cerca del templo, del cual se habla en Juan capítulo 5, donde dice la Biblia que había una multitud de paralíticos como él, de ciegos, de gente enferma, y se llamaba el famoso estanque de Betesda? ¿Os acordáis? Porque Jesús había estado durante su ministerio en el estanque de Betesda. Dice que había una multitud de gente enferma. Y la gente que estaba allí en el estanque de Betesda esperaban que de vez en cuando viniera un ángel y aquellas aguas putrefactas y estancadas que estaban allí y siguen estando, las moviera, y el primero que se zambullía, el primero que se metía, quedaba sano de su enfermedad. Bueno, eso, permítame que les diga, eso fue una leyenda que se transmitió de generación en generación, como hay tantas leyendas populares en todos los países y pueblos del mundo, que la gente las cree, pero que realmente no son verdad, porque nunca nadie se sanó en el estanque de Betesda. Nunca, según la Biblia, fue un ángel y movió las aguas, porque aparte de eso sería un sistema tremendamente injusto y discriminatorio, porque era el primero, ya el segundo ya no te había opción de ser sanado. Nunca nadie se sanó en el estanque de Betesda, pero la gente esperaba y esperaba y esperaba algo que nunca ocurría. ¿Conocen ese versículo que dice que lo que uno espera y no viene se termina convirtiendo en un tormento al corazón? ¿Lo conocen? ¿Verdad? Jesús llegó al estanque de Betesda y sanó a uno, a un paralítico. Se va al templo y me da la impresión, es mi opinión personal, que a raíz de ese día el estanque de Betesda quedó totalmente inservible y ya la gente no iban a aquel lugar porque sabían que allí no pasaba nada. Además, me imagino que el que fue sanado en el estanque de Betesda dio muy buen testimonio en las calles de Jerusalén de cómo fue sanado, no por aquel ángel, sino por el enviado del Señor, el Señor Jesucristo. Así que este hombre no lo llevaban al estanque de Betesda. A este hombre lo ponían en la puerta del templo, allí para que esperara pacientemente. Ahora, volviendo al versículo 1, dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Esa oración se llama minjá. Y quiero leerles 3 versículos, hay muchos más, ¿vale? Solamente 3 versículos, para que ustedes vean cómo se ha traducido esa palabra, ese tiempo de oración en diferentes textos de la Biblia. Vayamos, por ejemplo, a 1 Samuel, capítulo 10, versículo 27. Ahí aparece en ese texto, en la versión original, la palabra minjá, que es la hora a la que Pedro y Juan subían al templo a orar. Y dice así: pero algunos perversos dijeron, ¿se acuerdan? Este es el día que nombraron a Saúl como rey de Israel. Algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron minjá. Ahí dice, no le trajeron presente. Así que la oración o la ofrenda de minjá era un presente, era algo voluntario que la persona llevaba a la presencia del Señor. Entonces les he leído este versículo para que vean cómo, en vez de decir la hora de la oración, ahí se traduce la misma palabra por la palabra presente. Dice, mas él disimuló. No quiso prestar atención Saúl al desplante que le estaban dando. En el libro del Génesis, la misma palabra se ha traducido de una forma diferente. Génesis, capítulo 4, versículo 3. Aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. La palabra ahí, ofrenda, en hebreo es minjá. Entonces, en el otro texto anterior era la palabra presente, aquí se traduce por ofrenda,
Pero el último versículo que quiero leerles para que vean otra traducción de la misma palabra está en Éxodo 29:38, que dice: y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente continuamente, para que obtenga gracia delante del Señor. Si ustedes siguen leyendo el resto del pasaje, se van a encontrar que era la oración, era la ofrenda, el presente que se hacía a la tarde, para diferenciar del que se hacía a la mañana y para diferenciarlo de otros sacrificios que se hacían. Volviendo al paralítico, era un hombre que no tenía ninguna esperanza de ser cambiado o restaurado. ¿Cuántas personas que conocemos y nos topamos cada día con ellos, puede ser que ya hayan tirado la toalla, que ya no tengan ninguna esperanza, se han resignado? ¿Se acuerdan que el otro día les decía que es una palabra que yo la verdad no soporto? Me he resignado. No está en la Biblia esa palabra. El creyente no tiene que resignarse a que las cosas no van a cambiar, porque eso es falso. El Señor dice que Él puede cambiar hasta nuestro propio lamento, nuestra tragedia, nuestro dolor familiar o de la índole que sea, lo puede cambiar en baile. ¿Cuántos dicen amén? El Señor puede cambiar nuestras tragedias en victorias. Nuestras enfermedades, el Señor las puede cambiar en milagros. Nuestra escasez la puede cambiar en abundancia, porque en el Señor hay esperanza. No hay esa resignación de decir, bueno, esta es la cruz que me tocó. Esta es mi enfermedad, este es mi problema. No, no pierda la confianza en el Señor. Ore, confíe, espere en el Señor. Y el Señor puede sorprenderte antes de lo que tú te imaginas. ¿Cuánto lo creen? Así que este hombre había perdido la esperanza, como mucha gente hoy en día. ¿Por qué? Porque el médico, un señor que usted no conoce de nada, pero que dice que es médico y que tiene el título colgado en la pared, le ha dicho que a usted le quedan 3 meses de vida. Y usted lo cree y lo dice en casa: mira, me han dicho que me quedan 3 meses de vida. Me han dicho que para mi enfermedad no hay remedio, no hay cura, no hay medicina. Pero ¿quién te ha dicho a ti eso? El médico. ¿Y el médico quién es? ¿Dios? ¿Y por qué no tienes la misma fe cuando lees la Biblia? Al médico lo que te dice lo crees y lo llevas a rajatabla, por la mañana, por la tarde, por la noche, el jarabe, la inyección o lo que te mande. Y si te dice no haga esto, no lo haces. O si te dice no coma esto, no lo comes. ¿Y por qué no tienes la misma fe y la misma confianza cuando abres la Biblia y, por ejemplo, lees ese versículo que dice: clama a mí, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? ¿Por qué tienes más confianza en el prospecto de una caja de medicina que en el prospecto divino que se llama la Santa Biblia, que la tienes en tu mano? ¿Por qué? ¿Por qué crees todo lo que pone el periódico, todo lo que cuentan en televisión? ¿Por qué lo crees y no lo pones en tela de juicio? Y dice, no es así porque yo lo vi, que lo contaron el otro día en la tele. ¿Y por qué cuando vas a la palabra de Dios cuestionas lo que dice la Biblia, cuando las noticias de hoy ya mañana están caducadas, pero la palabra de Dios no cambia y las leyes de Dios son eternas? Y para el que cree todo es posible, dice la Biblia. ¿Te das cuenta? Pero este hombre había perdido la esperanza, como mucha gente hoy en día, que dice, no, ya mi hijo ya se no cambia ni a palos. O mi marido, o mi hijo, o mi enfermedad, o esto o aquello. No, nosotros no vivimos con esa tragedia constante y permanente, sino que creemos que Dios puede hacer maravillas. Y muchas veces, cuando ya hemos tocado fondo y cuando ya pensamos que ya no hay nada que hacer, es cuando Dios dice, estate quieto, cállate, no me moleste, que ahora es cuando yo voy a sorprenderte y ahora cuando vas a comenzar a ver mi gloria. Algunas personas hasta le daban consejos en su tristeza, en su desilusión al Señor, y le decían, Señor, mira, sabes, no nos mandes a hacer esas cosas, Señor. Es que tú no sabes que nuestro hermano murió hace ya 4 días. Tú no sabes que aquí en Israel hace un calor terrible y que si quitamos la piedra después de 4 días, el olor que va a salir de ahí adentro va a ser terrible y vamos a pasar una vergüenza innecesaria. Vamos a dejar las cosas como están, Señor. Pero si tú acabas de decir que tú crees que yo soy la resurrección y la vida, y yo no te he dicho que para el que cree todo es posible. Fíjate de mí, no tengas temor. Tu hermano resucitará. Y lo que era imposible para todos los que estaban allí, se hizo realidad, porque el Señor donde está puede cambiar las cosas. Yo no sé qué tipo de fe tú tienes, no sé lo que te han enseñado,
No sé qué tipo de Dios tú tienes, no sé qué trasfondo religioso tú vienes. Hay congregaciones que ya no creen ni en milagros ni que las cosas puedan cambiar, pero aquí todavía seguimos creyendo en milagros. Y espero que siga siendo así mucho tiempo. Hemos visto milagros. Nosotros somos un milagro de parte del Señor. Por lo tanto, no tires la toalla, no digas no se puede, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y las cosas pueden cambiar si tenemos fe en el Señor y confianza en el Señor. Yo el jueves les recitaba un texto que aprendí hace muchos años que dice algo así como: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, Dios no va a oír algo que no va a contestar, pero si Él me oye es porque Él me va a contestar. Así que tengamos esa confianza. La vida de este hombre era una rutina, todos los días lo mismo, da igual que fuera enero, febrero, marzo, abril, primero de año, final de año, verano, otoño, invierno, daba igual, todos los días era lo mismo, estar sentado a la puerta del templo esperando la limosna, la caridad de los que entraban en el templo. Para muchas personas su vida es una rutina, es una monotonía, todos los días son iguales. Sin embargo, en el Señor dice la Biblia que Él nos puede llevar de una victoria a otra victoria, de una gloria a otra gloria, de una bendición a otra bendición. Y si vivimos en Cristo, la vida cristiana es una aventura. ¿Cuántos dicen amén? No hay rutina, no hay monotonía, no hay aburrimiento. Si verdaderamente estamos conectados a la fuente y buscamos cada día de parte del Señor. Se quedaba a la puerta. Yo estaba pensando en estos días, ¿cuántos personajes y cuántas personas hoy en día se quedan a la puerta de la bendición? ¿Saben en quién pensaba cuando leí esto de lo dejaban a la puerta? ¿Saben en quién me vino a la cabeza? Nada más y nada menos que Moisés. Había sacado al pueblo de la esclavitud. Los había llevado por el desierto un montón de años. Pero algo hizo que al Señor no le agradó y el Señor le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. Al otro lado del Jordán estaba Moab. Hoy en día se llama ese país Jordania. Desde Jordania, desde Moab, simplemente era cuestión de cruzar el río Jordán y ya estabas en la tierra prometida. El Señor le dijo: no vas a entrar, no vas a entrar. Pero te voy a mostrar toda la tierra, lo cual es un milagro. Porque desde allí no se puede ver toda la tierra de Israel. Imposible, ni Jerusalén la puedes ver, que está a unos pocos kilómetros. Pero el Señor permitió que viera toda la tierra, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. ¿La ves? Qué bonita, ¿verdad? Preciosa, pero tú no vas a entrar. Se quedó y murió a las puertas de la tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantas enseñanzas para que después al final te quedes fuera. Dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte. No un tiempo, no una temporada, hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Pensaba también en el joven rico, aquel que había inflado su currículum de una manera tremenda hasta el punto que le dice al Señor: eso que me estás pidiendo, yo lo he hecho todo. Y el Señor dice: sí, todo. Pero a ti te falta todavía una cosa. Y cuando le dijo el Señor: a ti te falta esto y tienes que hacerlo, dice que se puso triste, se dio media vuelta y se marchó. Sí, ha habido personajes en la Biblia y hay personas hoy en día que se quedan a la puerta de la bendición de Dios. Le faltaba un paso más de fe, le faltaba un día más de oración, le faltaba un momento más, pero tiraron la toalla antes de tiempo y perdieron la bendición. Hermanos, que no nos pase eso a nosotros, amén. Que no nos pase eso a nosotros, que a última hora la embarramos y perdemos la bendición y la posibilidad de haber visto la gloria del Señor. ¿Qué te parece? Yo me acuerdo que hay en la Biblia un personaje que el mejor culto que tuvieron los discípulos, él se lo perdió. Y me refiero a Tomás. Porque dice la Biblia que el día que el Señor Jesucristo se presentó en la sala, en la habitación, donde estaban sus discípulos temblando de miedo y temerosos porque pensaban que iban a venir a por ellos y a llevarlos también a la cruz, dice que de repente se apareció en medio de la sala el Señor y les dijo: paz a vosotros. Y lo vieron resucitado. Imagínate, en pleno culto se presenta el Señor, pero Tomás no estaba y se lo perdió. No te pierdas la bendición. Díselo al que está a tu lado en esta tarde, hermano.
No te pierdas la bendición. No te quedes a la puerta. Aleluya. No te quedes a la puerta. Ahora, ¿qué es lo que esperaba el paralítico en la puerta del templo? ¿Qué es lo que esperaba? ¿Que le vinieran a cantar una canción? ¿Que le regalaran una Biblia? ¿Que lo invitaran a un culto? No. Él creía que lo que verdaderamente él necesitaba en la vida era dinero. Él estaba allí pidiendo dinero. Y a veces podemos equivocarnos pensando que lo que nos hace falta a nosotros es esto o aquello, y resulta que es todo lo contrario. Lo que este hombre necesitaba no era dinero, porque cuando tú le das dinero, o si se le daba dinero a este hombre, al día siguiente tenía que volver a pedir dinero. Lo que este hombre necesitaba era un encuentro con Cristo, que no tenía. Y lo que el mundo necesita y lo que la gente necesita verdaderamente es conocer al Señor. Porque cuando conoces al Señor, te puede pasar lo de Pedro, que dice, mira, yo no tengo recursos económicos. Oye, me llama mucho la atención. Fíjate tú, me llama mucho la atención que Pedro y Juan, que no eran cualquiera, eran verdaderamente hombres de Dios. Bueno, hay un momento en el que la Biblia se fija en algo que pasó solamente con Pedro, que yo sepa, no hay ninguna otra historia de otro personaje de la Biblia que le ocurriera temporalmente lo que durante un tiempito le pasó a Pedro. Y es que sin querer, sin imponer las manos, sin orar por nadie, pasaba y como su sombra tocara a un enfermo, el enfermo quedaba sano. ¿Tú conoces a alguien así? Hay alguna gente que dice, qué mala sombra tiene este. Los gitanos tienen esa expresión, uy, qué mala sombra tiene este, que no te toque ni la sombra, ¿no? Bueno, pues Pedro pasaba y sin querer veía a uno que se levantaba, al otro que se resucitaba, al otro que empezaba a hablar. Y dice, uy, ¿qué le pasó? Dice, no, que al pasar tu sombra lo tocó y el Señor se glorificó y lo sanó. ¿Cómo es posible que personas de este calibre espiritual, de esta madurez, porque este sí tenía carácter, compromiso y capacidad, este sí que era un hombre aprobado. ¿Cómo es posible que este hombre, con este nivel de santidad, con este nivel de unción, que casi te da hasta miedo estar al lado de Pedro, ¿sí o no? ¿A ti no te daría miedo estar al lado de gente así? Yo sé que ustedes, claro, perdonen, se me olvidó. Yo sé que ustedes están en un nivel espiritual que ya se te puede presentar Gabriel, que tú dices, hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero estar al lado de gente así es impresionante, es impresionante. Te entra un tipo al culto y le dice, Pedro, ¿qué traes ahí en la mano? Y dice, no, traigo una ofrenda. Ah, vale, muy bien. No, pero espérate, es que es una ofrenda porque vendí un terreno, acabo de vender un terreno y lo traigo todo a la iglesia. Y dijo Pedro, ¿todo? ¿O una parte que tú has apartado para la obra? Dice, no, todo. Y hace así, ¡pum! Y cayó muerto en la presencia del Señor. Primeramente, aquí no se obliga a nadie a traer nada. Pero si traes algo, no vengas y te quieras poner la medallita de que lo traes todo cuando estás mintiendo. Tú no traes todo. Tú traes una parte, pero quieres hacerle creer a la gente que eres muy generoso y dices que todo, y es mentira. Así que aquí no se permite eso. ¡Pum! Cayó muerto. Hermano, los jóvenes, dice que los jóvenes tuvieron trabajo ese día. Los jóvenes de la iglesia lo cogieron y se lo llevaron y lo enterraron. A las 2 o 3 horas viene la señora, doña Zafira. Y cuando entra, dice, ¡ay, traigo una ofrenda! Y le dice Pedro, ¿pero es una ofrenda así de una parte que tú has traído o es todo? No, todo. Dice, mira, te voy a decir una cosa. Hace un rato se acaban de llevar con los pies por delante a tu marido. Así que despídete de lo que te tengas que despedir, porque de aquí no sale. Hace así, pum, y cayó muerta y se lo llevaron para afuera. ¿Tú te imaginas estar al lado de un hombre así? ¿Tú te imaginas estar al lado de un pastor, de un siervo de Dios así? Muchacho, ahí todo el mundo iba así, derecho como una vela. Derecho como una vela, porque te miraba solamente y decía, no, perdón, no, ¿verdad? ¿Qué te parece? Y un hombre así, de este nivel, que hoy en día no hay nadie, olvídate, no hay nadie ni en ninguna denominación, en ninguna iglesia evangélica del mundo que tenga ese nivel de espiritualidad, de santidad, de unción, de poder, olvídate, eso no existe hoy en día en ninguna parte. Este hombre llega y le dice al paralítico, no tengo ni plata ni oro. ¿Tú te imaginas que estos hoy en día, que no son nada, que ellos dicen que son algo, tuvieran semejante poder y semejante autoridad? ¿Cómo viviría esa gente? Sin ser nada, mira cómo viven.
o cómo pretenden vivir del cuento y robándole a veces a la gente. Imagínate un hombre como Pedro. No tengo ni plata ni oro, sí, no tengo nada. Oye, qué tragedia, no, pero espérate. Pero da la casualidad de que él sabía lo que no tenía y por lo tanto si no lo tengo no lo puedo ofrecer, pero él también sabía lo que tenía y de lo que podía disponer en el Señor. Y le dice, pero en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y caminó y salió glorificando a Dios. Mire, no es una bendición que la iglesia no tenga recursos económicos, no lo vean como una bendición. Esto es una realidad que plasma el autor Lucas para que veamos que la fuerza de Pedro, la fuerza de la iglesia primitiva no era lo económico, sino más bien la unción del Señor, ¿verdad? No lo vean como una bendición, ay pues, no. No es una bendición el no tener recursos para comprar Biblia, no es una bendición no tener recursos para pagar el alquiler, no es una bendición no tener recursos para ayudar a los necesitados. No, eso no es ninguna bendición, eso es a veces una desgracia, ¿sabes? Pero lo que está reflejando la Escritura es que el creyente no tiene que depender de lo que tiene, sino de lo que es. Y Pedro sabía que en ese momento no tenía recursos. Pero él sabía que tenía recursos espirituales más que suficientes para ayudar a este hombre, no por una semana, no por un mes, sino cambiarle la vida radicalmente. Y él sabía que el que podía cambiarle la vida a ese hombre, y tú y yo también tenemos que saberlo, que el que nos puede cambiar la vida a nosotros es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Él en esta tarde. Él te puede cambiar la vida. Aleluya. Totalmente te la puede cambiar, de la noche a la mañana. La pregunta es, ¿nosotros en este momento estamos más predispuestos a recibir o a dar? Porque por ahí hay una frase que todos conocemos de memoria que dice que más bienaventurado es dar que recibir. Hombre, claro, si yo puedo dar es porque me sobra. Si solamente quiero recibir es porque tengo necesidades. Y el Señor lo que quiere es darnos para que demos. Seguramente estaremos un tiempo necesitados de que nos den. Pero no podemos vivir toda la vida esperando que nos den, sino que lo que tenemos que orar es que el Señor nos dé para que podamos dar a otras personas. Y cuanto más damos, más nos va a dar el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora es interesante notar que este hombre se levantó esa mañana como cualquier otro día. Él no esperaba que ese día sucediera algo que le cambiara la vida. Pero nuestros pensamientos, dice la Biblia, que no son sus pensamientos. Otro hombre se levantó una mañana cargando una pesada cruz sobre sus espaldas, sabiendo que iba a ser su último día de vida. Otro hombre se levantó una mañana diciendo, hoy me han condenado a muerte, se acabó el relajo, se acabó el despilfarrar dinero, se acabó todos los abusos y barbaridades que cometí, hoy es mi último día de vida. Y lo llevan a un lugar que lo conocemos como el Calvario, el Monte Gólgota, el Monte de la Calavera, en fin, depende del idioma que estés hablando, arameo, griego, hebreo, castellano, da igual, es el mismo sitio. Y ese hombre sabía que por sus delitos merecía la muerte. Pero ese día, cuando él observa, se da cuenta de que justo a su lado hay una persona que ha sido muy famosa durante años en Israel, ha recorrido todo el país y ya a estas alturas todo el mundo en Israel, todo el mundo en Jerusalén, todo el mundo en cualquier pueblecito pequeño o grande que fuera, todo el mundo sabía quién era Jesús de Nazaret, lo sabía. Tal vez él tuvo alguna tía, algún familiar que fue sanado, liberado de demonios, yo no sé. La cuestión está en que ese día que él se levantó y tomó su último café con leche y desayunó en aquella prisión, sabiendo que se iba al infierno de cabeza ese día y lo iban a condenar a muerte los romanos, ese día cuando él mira la cara del Señor Jesucristo, él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate la palabra tan profunda que le lanza al Señor. Acuérdate de mí. ¿Cómo se va a acordar de ti uno que está como tú que va a morir? Los muertos no se acuerdan de ti. Y los muertos no van a volver a menos que resuciten en el nombre del Señor. Pero él en ese momento, él tiene una revelación, él sabe que el Señor va a morir, pero él es el Mesías. Y cuando venga, va a venir con su reino, con poder y con autoridad. Y yo te pido que por favor, aunque vengas con millones y millones de ángeles y se levanten millones de muertos en los 5 continentes y salgan los muertos de la tierra y salgan los muertos del mar, de toda esa multitud te pido que por favor te acuerdes de mi cara, que te acuerdes de mi nombre, que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino.
Yo sé que habrá mucha gente, yo sé que habrá un montón de cosas que resolver y sé que habrá un montón de juicios, pero por favor no te olvides de mí, acuérdate de mí. También José le clamó a grito a aquel hombre que le reveló el sueño y cuando se iba le dice, oye, por favor, acuérdate de mí, háblale bien de mí al faraón. Y le digo, sí, no te preocupes, yo me acuerdo de ti. Salió y nunca más se acordó de él. Pero cuando le decimos al Señor, échame una mano, óyeme, acuérdate de mí, el Señor no es como aquel panadero, como aquel de Egipto que se olvida de las cosas, sino que el Señor recuerda tu oración. Él ha tomado buena nota de cada palabra que ha salido de tus labios. Él ha tomado buena nota de cada lágrima que ha salido de tus ojos, de cada oración que le has hecho en el coche, en el avión, en el barco, en la cárcel. Él toma buena nota de todo. Y no se olvida de lo que tú le has pedido. Y no se olvida de tu necesidad ni de tu vida. Y el Señor se le queda mirando y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Se levantó y desayunó con el diablo, condenado a muerte, pero cenó esa noche en el reino de los cielos con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Para él todos los días eran iguales, pero ese era el peor de su vida. Ese era el día malo. Por eso la Biblia dice, ay amigo, hermanos, creyente, hijo de Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que venga, ¿qué? Los días malos. Y por eso Pablo a los Efesios en capítulo 6 les dice, pónganse la armadura, pónganse el yelmo, cojan la espada, no la pierdan, pónganse el escudo, vístanse como Dios manda para que cuando venga el día malo puedas estar firme y habiendo acabado todo, estés firme y no claudiques y te quedes a las puertas y pierdas la bendición de Dios. Este hombre lo ponían a la puerta, pero ¿sabes qué? El Señor te encuentra donde tú estés. No importa. Si estás en el vientre de un enorme pez y no te ve nadie, el Señor desde allí oyó y sacó a Jonás y le dio una segunda oportunidad. El Señor oyó a dos presos que estaban con sus espaldas destrozadas por la paliza que le habían dado, pero en aquella mazmorra en Filipo oraron y clamaron al Señor y se produjo un terremoto y el Señor los sacó de la cárcel. El Señor se acordó de un preso, Pedro, por cierto, que estaba encadenado a 16 soldados romanos. Pero se acordó de la oración y oyó la oración de madrugada de la iglesia y lo sacó y los que estaban allí ni se dieron cuenta. El Señor escucha nuestra oración y nuestro clamor cuando sale de lo más profundo de nuestro corazón. Y yo no sé, ya esto es especular, ya cada uno piensa lo que quiera, pero ¿por qué no podemos pensar que este pobre hombre, cojo de nacimiento en la puerta del templo, no dijo algún día, no susurró un día en alta voz? ¿Verdad? Como cuando David dijo, ay, que me diera a beber un poquito del agua del pozo de Belén. ¿Quién sabe si este hombre dijo, cómo me gustaría a mí correr como ese niño? ¿Cómo me gustaría a mí entrar al templo como aquella familia y entrar a la presencia de Dios? Yo no sé si lo dijo o no lo dijo, pero yo lo que sé es que el Señor lo visitó y lo levantó y le cambió la vida y nunca más volvió a sentarse a la puerta del templo a pedir limosna. Porque el Señor cambia, el Señor transforma, el Señor libera, el Señor rompe cadenas, no importa lo bajo que hayas caído, lo lejos que te hayas ido, lo frío que estés, no importa. Lo importante es que en el nombre de Jesucristo te levantes y sigas caminando para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios. Y yo no sé si tú estás cojo del alma, porque no solamente se cojea de las piernas, hay gente que tiene coja el alma, hay gente que tiene coja el espíritu, y les cuesta alabar, y les cuesta sonreír, y les cuesta hasta respirar. De ahí viene la palabra desaliento, me falta el aire. Pero qué bonito es saber que en el nombre de Cristo hay poder para cambiar las cosas, ¿sí? No le hizo allí un show, un espectáculo, no hizo allí una cosa rara, sino le dijo simplemente, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Yo nunca olvidaré una experiencia que tuve en la ciudad de Rosario, de la cual es Matías, hace ya años atrás. Cuando después de un culto en una iglesia, concretamente en la iglesia del pastor Norberto Carlini, en el Santuario de Fe, en la calle Provincias Unidas en Rosario, cuando terminó el mensaje, era costumbre, por lo menos en aquella época, no sé si hoy en día es igual, de pasar la gente adelante para que el pastor, el que hubiera compartido la palabra ese día, orara por las personas. Y pasado muchísima gente, porque era y sigue siendo una iglesia muy grande. Y nunca en mi vida olvidaré esa experiencia que tuve ese día, cuando una chica joven era traída en una silla de ruedas por su madre, un familiar, y me la pusieron aquí a mano derecha.
Y claro, cuando te ponen a un paralítico delante de la plataforma no es para que le cuentes el cuento de Caperucita Roja. Te la traen para que ores por ella porque crees que el Señor la puede levantar, ¿o no? Entonces se hizo una fila así muy larga de gente y la idea era ir orando por uno, por otro, por otro, por otro, por otro. Y entonces cuando yo me bajé de la plataforma y me acerqué y miré la cara de esta chica, yo le dije, ¿tú crees que el Señor Jesucristo te puede sanar? Y me dijo, sí. Entonces yo creo que en ese momento ella tenía más fe que yo. Yo quería orar por lo que le dolía la cabeza, por los que estaban desanimados, esas cosas que no se ven, que después dice, ay, el Señor lo sanó. Y bueno, porque tú lo dices. Entonces yo como en ese momento digo, bueno, pues tú lo crees, bueno, yo también lo creo, pero vamos a hacerlo suavecito para que no se note mucho. Yo me acerqué al oído y me acordé de este versículo y le dije, bajito, si llego a saber lo que va a pasar, le pego un grito que no vea. Le digo, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y yo seguí orando y orando y orando por la gente. Y cuando yo iba por allí por la mitad, oigo unos gritos, ¡ah! Unos gritos, un espaviento. Y cuando miro así, la chica se levantó y se puso de pie y comenzó a caminar. Mira, yo ni me lo creía. Yo pensé que me iban a sacar a mí en silla de ruedas de la iglesia. Yo ni me lo creía. Al año siguiente, el pastor me invitó otra vez a predicar en su iglesia. Y cuando estoy predicando, en medio de la predicación, la muchacha viene por el medio del pasillo y se sienta allí. Y cuando termina el culto me dice, ¿tú te acuerdas de mí? Digo, yo en mi vida me he olvidado de tu cara, sé quién eres. Dice, el Señor me sanó ese día y hasta el día de hoy sigo sana. ¿Qué te parece? Mire, el Señor Jesucristo puede hacer milagros y el Señor Jesucristo puede hacer lo que el médico dice que es imposible. El Señor Jesucristo tiene todo el poder porque el regalo, el don, el premio del Padre al Hijo fue por cuanto se ha humillado, por cuanto ha muerto, por cuanto ha dado su vida en la cruz por los pecados de la humanidad. Aquí yo le doy un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen las rodillas y las lenguas confiesen que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Y por eso cuando Él resucita le dice a sus discípulos, vengan para acá. Yo sé que ustedes no se lo creen mucho, yo sé que ustedes están todavía muy verdes, yo sé que todavía dudan, yo sé que hay muchas peleas teológicas entre ustedes, quién va a ser mayor, el menor, que aún no sé predicar muy bien, que soy tímido, que soy cortado. Mira, olvídense de toda esa vaina. Cuando vayan por ahí, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y todo lo que van a hacer ustedes, no lo van a hacer en nombre de Pedro, en nombre de Juan, en nombre de la iglesia, en nombre del pastor, en nombre de la denominación. Lo van a hacer todo en mi nombre, para que mi nombre sea glorificado y la gloria y la honra no se la lleve el hombre, sino se la lleve el Señor. Fuertes aplausos a Él en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios, al nombre de Cristo. Toda la gloria sea para Él. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya, Jesús. Señor, en esta tarde te damos gracias porque vemos que en tu nombre las cosas pueden cambiar. No importa lo cerrada que esté la puerta, no importa lo arraigada que esté la enfermedad, no importa lo cerrada que esté la persona o el corazón, en el nombre de Cristo, tomamos autoridad y las cosas cambian. Los enfermos se sanan, las puertas se abren, las familias se unen. Señor, en el nombre de Jesús hay poder y hay autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Desánimo, depresiones, dudas, dolores, lo que sea, no se puede resistir, sino tiene que doblegarse ante el poder y la autoridad del nombre de Jesucristo. Y en ese nombre oramos por esta ciudad, oramos por estas vidas, oramos por cada familia y por cada persona aquí representada en esta tarde, para que en tu nombre, Señor, tú llenes los corazones de paz, de alegría, de gozo y de libertad, para que en tu nombre los que están enfermos sean sanados ahora, Señor, lo creemos en el nombre de Jesús. Y para que en tu nombre, Señor, las almas se conviertan y conozcan y reciban en el Evangelio y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiero que ahí en tu asiento donde estás, cierres tus ojos, ora al Señor y pídele al Señor en esta tarde de todo corazón que tu necesidad sea cubierta por la sangre y el poder del nombre de Cristo. No importa si estás pasando un mal momento, si te encuentras enfermo, solo, abandonado. Lo que está bien claro que en el nombre de Cristo hay sanidad, hay libertad y hay salvación. Y yo quiero en esta tarde decirles
a las personas que todavía no la han entregado y confesado públicamente que Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo, a que lo hagas en el día de hoy. Si en esta tarde hay algún joven entre nosotros, alguna persona que tal vez nunca lo has hecho, decir: yo creo en Jesucristo, creo que Él murió y resucitó por mí, y quiero aceptarlo y confesarlo públicamente como mi Señor y Salvador. Levanta tu mano ahí donde estás y vamos a orar por ti en este momento, en el nombre del Señor Jesús. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga también a ti. Alguien más que en esta tarde dice: yo también quiero aceptar, confesar públicamente al Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Hay varias personas, gloria a Dios. Alguien más que en esta tarde dice: yo también quiero decir: Jesucristo, creo en ti. La Biblia dice que uno lo puede creer, no, pero la Biblia dice también que hay que decirlo, hay que confesarlo, hay que publicarlo en alta voz. Eso lo dice la Biblia, y por eso te lo pido. Hay alguien más que en esta tarde dice: yo también quiero confesar, yo quiero también declarar que Jesucristo a partir de hoy será mi Señor y mi Salvador. Gloria a Dios. Todos ustedes con los ojos cerrados, sobre todo los que levantaron su mano, diga conmigo en alta voz: Señor Jesucristo, dígalo fuerte: Señor Jesucristo, yo creo en ti. Yo sé que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo sé que tú resucitaste al tercer día. Y sé que estás sentado ahora mismo a la diestra de Dios Padre. Y sé que volverás algún día en poder y gloria. En este momento, Señor Jesús, dígalo. En este momento, Señor Jesús, con mi voz, yo confieso públicamente que creo en ti. Y que te acepto y te recibo como mi Salvador personal. Si hay alguien que está en casa ahora o después viendo este culto, aunque se haya pasado la hora y sea un culto ya después indiferido, pero usted en casa quiere también hacer esta oración, hágala. Diga conmigo: Señor Jesucristo, creo en ti, te acepto, te recibo en mi corazón. Quiero que entres a mi vida, que limpies mis pecados, que me ayudes a seguirte fielmente todos los días de mi vida. Y que también me des oportunidades para decirle a otras personas lo que tú has hecho en mi vida. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a entender que en su nombre, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos poder y autoridad delegada de Él para hacer lo que Él haría en tu lugar. Pedro y Juan no eran superhombres. Pedro y Juan eran seres humanos como tú y como yo, pero que sabían perfectamente de lo que disponían y de lo que no disponían en ese momento. En ese momento no tenían recursos, y los recursos materiales tienen su función y su razón de ser. Sirven para muchas cosas, pero no para solucionarle la vida a ese hombre. Tú puedes tener un buen trabajo, puedes tener una buena ropa, puedes tener una buena casa, lo que tú quieras, pero esas cosas sirven para ciertas y determinadas cosas, pero no para todo. Pero el Señor Jesucristo te puede llenar todas y cada una de las áreas de tu vida. Él puede ser tu mejor padre, tu mejor marido, tu mejor amigo, por supuesto tu mejor Dios, Señor y Salvador, no te quepa la menor duda. Por eso en esta tarde todos y cada uno de los que estamos aquí te rendimos una vez más nuestras vidas. Te aceptamos una vez más como nuestra autoridad espiritual. Te recibimos a ti, Señor, en nuestro corazón y nuestra casa. Abrimos de par en par las puertas de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro hogar, para que tú entres a morar en él, Señor Jesús. Aleluya. Digno eres de toda gloria. Nos rendimos a ti, Señor Jesús. Nos rendimos a ti en esta tarde, en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Nos ponemos de pie en esta tarde, amados hermanos.